Bueno, ¿cómo les va? Una vez más acá estamos los Historiadencers, una vez más acá Juliano Tarlandi, de la mano del queridísimo amigo Facundo Di Vicenzo, y en ausencia nuevamente del querido Marcos Mele, que ya en breve va a volver, ya en breve va a volver, volverá y será millones, ¿no? Como quien dice. Feliz Día de la Patria, si bien esto va a estar grabado, no va a salir en vivo, creo que amerita también recordar esta efeméride clave para nosotros los argentinos, ¿no es cierto? El 25 de mayo. Y bueno, precisamente el 25 de mayo vamos a estar girando en torno a un concepto clave, ¿no es cierto? Tan descuidado en la actualidad, que tiene que ver con el concepto de soberanía. Así que en esta oportunidad convocamos a una figura que la tiene clara porque desde el campo del estudio, ¿no es cierto?, de la problemática de la cultura, atraviesa, ¿no es cierto?, un proceso que ya viene del proceso y quizás un poquito más atrás, ¿no? Pero antes que nada lo voy a presentar a Facundo de Vicenzo. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andan? Bueno, qué buena velada tenemos hoy. Recién algo estábamos mencionando, ¿no? Nosotros estamos un poco con, con el bastón caminando a ciegas con algunos aspectos de estas temáticas, ¿no? Como somos tipos que hemos, hemos nacido en un siglo que se fue hace rato, estudiado y seguimos leyendo gente que se fue hace rato. Y bueno, estamos un poco explorando esto, como bien saben los que nos siguen en el programa, esta idea del gran Juli, de meternos en lo que es la inteligencia artificial a partir de lo que vemos en nuestras aulas con los estudiantes, que recurren cada vez más a las diferentes plataformas que brindan información, a nuestro entender bastante errada sobre el pasado histórico, con todo lo que eso implica para nuestra idea de nación, nuestro proyecto de nación, nuestra idea, nuestro destino en común. Y bueno, estamos tratando de hablar con los estudiosos, con los que realmente se han abocado a leer esta gente. Y acá tenemos hoy una, una personalidad que nos va, Francisco Tete Romero, nos va un poco a alumbrar sobre el tema. Así que se festeja y como siempre se aprende. Bueno, ahí Facundo te presentó, yo una breve introducción, también que viene a cuenta también de las cosas, ¿no? Cómo se dan las cosas. Precisamente la semana pasada yo estoy ahí cursando una diplomatura en torno a Malvinas de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, súper recomendable porque es para todos, ¿no es cierto? Todos los ciudadanos argentinos y no argentinos también. Creo que es un emprendimiento clave que es para aprovechar porque hay una oferta de cursos y diplomaturas que ofrece la Escuela de Gobierno. Y dentro de la diplomatura me topé acá con este caballero, este docente, escritor y ensayista, residente en el Chaco, ¿no es cierto? Y descubrí a través de esa clase magistral un concepto clave que él lo trabaja en dos libros, ¿no es cierto? Que tiene que ver el concepto de culturicidio, ¿sí? Que está muy ligado precisamente con el último proceso, ¿no es cierto?, de la última dictadura militar. Eh, Hablábamos ahí fuera del aire ahí con Tete, que ahora lo vamos a presentar formalmente, que bueno, precisamente uno cuando habla tanto del lado de la que se quiere de la militancia como también del campo académico, por lo general uno gira en torno al genocidio o discutiendo el concepto de genocidio si cabe, el industricidio, un montón de cuestiones y quizás se deja un poco de lado una cuestión que es clave, que es lo que termina sosteniendo ese modelo a pesar y más allá del proceso, mejor dicho, que es esta cuestión del culturicidio, ¿no es cierto? De qué manera disciplinar a la población, de qué manera llevar a cabo una nueva colonización pedagógica, o no sé si gira por ahí el concepto. Así que bueno, bienvenido Francisco Tete Romero, la verdad un grato honor para nosotros tenerte acá en el programa. Bueno, muchas gracias, Julián, Facundo. Feliz Día de la Patria porque no nos pueden robar la alegría y mucho menos las convicciones. Como decía Andrés Rivera, la revolución es un sueño eterno y el último tiro de mayo de 1810 todavía no fue arrojado.
Así que me meto de lleno con el concepto de culturicidio, que hay que releer a Arturo Jauretche. Hay que releer a Arturo Jauretche cuando en 1957, para tratar de explicar lo que sucedió con el golpe de la dictadura cívico-militar genocida del 55, ocurrió. Y ahí habla de que el huevo de la serpiente, o la soncera más grande, o la matriz fundante del Estado argentino es civilización y barbarie. Porque la generación del 37, del siglo XIX, allí donde estaban Echeverría, Sarmiento, Mitre, Alberdi, decía que había que tener un ojo para ver las entrañas de la patria y otro de la inteligencia europea. La patria como puro cuerpo, pero la mirada europea. Ahí viene un conflicto que después los historiadores recuerdan, muchachos, Tulio Alperín Dongui o José Luis Romero dicen el desencanto de la élite porque no era el pueblo que pensaban. Pero ¿qué sucedía? Esos muchachos habían sido educados en una línea historiográfica con Hegel, en una filosofía positivista con Kant, donde se planteaba que en África, América y en Asia no había sujetos de la historia, simplemente padecientes de la historia. Cuando llegaron de sus viajes europeos a la Argentina, descubrieron que esas masas campesinas, gauchas e indígenas eran la barbarie, porque el lente a partir del cual la miraban decía civilización y barbarie. Luego hay distintos epígonos para descalificar al pueblo, pero sucede que cuando se analiza la historia de la dictadura cívico-militar, nosotros descubrimos que hay un nunca más sobre toda la violencia material y simbólica para dirimir conflictos, pero el sujeto juzgado fueron los militares, no la pata civil. Y como siempre dice Erich Hoffmann, un gran historiador, si no te preguntas el por qué, el qué y el cómo es insuficiente para advertir por qué se produjo esa dictadura. Si nosotros ligamos la desaparición forzada de 30.000 personas, más del 55% obreros, un 28% obreros de una Argentina industrial a 3 turnos, y el 28% docentes y estudiantes, 6.110 estudiantes, 880 docentes, 28% docentes y estudiantes, la mayoría universitarios. Si ligamos entonces la desaparición forzada de 30.000 personas con la desaparición forzada de la industria, pero también de las palabras, ideas y teorías que habían constituido la sociedad más igualitaria de América Latina, la más industrializada y con pensamiento crítico, ahí podemos empezar a ligar. Y cito 3 datos. Redistribución social de la riqueza. El último censo antes de la dictadura fue el 75. El 48% de la riqueza producida por todos era para los trabajadores, el 52% para el capital. Al término de la dictadura, dicen Eduardo Basualdo y Eric Calcagno, economistas muy destacados, el 75% era para el capital y el 25% para los trabajadores. De modo que hubo una brutal redistribución de la riqueza de los sectores humildes y medios al capital concentrado. Se viró del capitalismo de producción a la financiarización, es decir, a la especulación. Pero en un libro muy recomendable de Julián Sicari, Martínez II, jefe civil de la dictadura, decía: nos convencimos que habíamos cometido un error en el 55. El enemigo en sí no era el peronismo, porque si vos le sacás al peronismo el obrero industrial, lo matás. Entonces, desperonizar para nosotros era desindustrializar, y desindustrializar era desindicalizar. Ahora, vemos militarizadas las fábricas y las universidades. Esa Argentina industrial
a 3 turnos. También era el 8º país más lector del mundo. Se leía 5 libros estimativamente por habitante año. Al término de la dictadura, 0,82 libros por habitante año. Fuente: hasta el 2000, la UNESCO hacía una encuesta de la década. 13 millones de libros se quemaron en este país, digo, de los que hay constancia, porque hay dictámenes de jueces y juezas de la dictadura. Y estima también, en cuanto al estado social del lenguaje, que perdimos cerca de 3.000 palabras como fruto de la feroz censura. Ahora hay un dato sumamente elocuente. La Argentina había producido, junto con Brasil, Chile, una teoría latinoamericana sociológica e historiográfica, la teoría de la dependencia. Ahí tenés Enzo Faleto, Darcy Ribeiro, Fernando Enrique Cardoso. Al término de la dictadura, sí, nunca más, pero con la teoría de los 2 demonios, cuando uno se pregunta cómo se narró lo que nos sucedió en la dictadura, se explicaba que había un demonio de derecha, el terrorismo de Estado, que lo hizo todo mal, pero que había sido tentado por el terrorismo de izquierda. En el medio de una sociedad civil no se explicaban los orígenes de la violencia, 18 años de proscripción, el bombardeo de Plaza de Mayo, y se impugnaban todas aquellas teorías que permitían, a través de categorías o conceptos, imperialismo, si había dependencia, había procesos de liberación, oligarquía, revolución. La disyuntiva era democracia o autoritarismo. Si tensabas un poco la cuerda, venían los militares. Nos quedamos sin palabras, sin categorías, sin teorías para analizar los conflictos que llegaban todo el tiempo. Eso fue trágico, y ahí viene el culturicidio, que dialoga con genocidio en términos de que hay 2 víctimas en el genocidio: las 30.000, los presos, los exiliados, pero el legado es para los sobrevivientes, sobre todo el veneno es para los sobrevivientes, porque una sociedad derrotada, disciplinada socioeconómicamente, a través de la cultura del miedo y de la pedagogía del miedo, tiene que olvidar para poder sobrevivir. Y nos olvidamos de pensar en términos críticos esa sociedad, y nos fuimos amoldando. Llegaron los 90 con el consenso de Washington. No es casualidad que la CIA haya producido 2 grandes teorías, grandes por lo grandilocuentes, no por su calidad: El fin de la historia, de Francis Fukuyama, y otra que es más venenosa, El choque de civilizaciones, de Samuel Huntington, que explicaban ya en términos religiosos, en términos de civilización y barbarie. De modo que ese legado, yo te diría que hay 2 que vienen de la dictadura: la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz del año 77, que desregula todo, de tal manera que estamos en el 4º ciclo neoliberal, y las similitudes son extraordinarias. La bicicleta Total. financiera o carry trade, que es: vos podés invertir, no tenés ninguna obligación, ni a 3, ni a 5 años, ni transferencia tecnológica, sacás cuando quieras. Eso es lo que pasó en el 79, eso es lo que pasó con Menem, eso es lo que pasó con Macri, y el otro legado es la ley de radiodifusión, y sobre todo una impugnación de todo aquello que había constituido un sindicalismo combativo, una docencia combativa. Nos quedó en el cuerpo el estigma de comunista, subversivo, terrorista, que cada tanto se apela. Así que yo te diría que eso sigue, pero además una cosa de las universidades, y acá paso un buen dato para recomendar. Leí un texto extraordinario de Cecilia Ricap, argentina, editorial Caja Negra, que escribe Teoría de la dependencia digital. Dice: a 50 años de la dictadura cívico-militar, vamos a recuperar los conceptos de imperialismo, de oligarquía, pero le agregamos
plutocracia, gobierno de los más ricos, de las corporaciones. Y se pregunta Cecilia Ricap, ¿quiénes ganaron en la pandemia? Las grandes plataformas, corporaciones digitales. La guerra ahora es por los recursos, pero no solamente naturales. Julián, Facundo, vos y todos los que nos están viendo y escuchando, somos datos. Y esos datos están casados en nanosegundos. Y si tienen nuestros datos y si pueden procesarlos a través de la inteligencia artificial, pueden saber nuestras conductas, pueden predecir nuestros gustos y pueden condicionarnos. Por eso, de aquel culturicidio a la necesidad ahora de pensar que no siempre te dominan de la misma manera, y cuando cambian las condiciones de producción del capitalismo y sus modos de acumulación, cambian también los artificios a través de los cuales nos dominan. Por lo tanto, si hablamos de soberanía, hoy tenemos que hablar de una soberanía donde lo digital es fundamental, porque habitamos dos territorios y en uno se produce una batalla cultural por el horizonte de sentido de las decisiones que tomamos. Esto es Gramsci puro, pero al mismo tiempo cruzado con lo digital. Impresionante. Bueno, me surgen un montón ahí de interrogantes, porque bueno, es una cuestión como que está una planificación de largo aliento, ¿no? Parece que fuera dado. Porque bueno, cuando vos hablas, por ejemplo, de estas cuestiones de cómo después de la dictadura, hablar de revolución, de liberación y de conceptos que eran claves, ¿no es cierto?, en los 60 y en los 70, como se constituyen en malas palabras, ¿no es cierto?, como palabras desestabilizadoras del orden democrático, también uno podría hablar que hubo una especie de disciplinamiento sobre las ciencias sociales, ¿no es cierto?, porque eso no viene de la dictadura. La dictadura como que impuso el miedo, se puede decir, y la restricción, pero después de la apertura democrática hay como un disciplinamiento, ¿cierto? Hay como una especie de ayornamiento, no sé cómo llamarlo, donde ya empiezan a recategorizar, ¿no es cierto? Estos conceptos los consideran como obsoletos, ¿no? Sí, Julián, totalmente de acuerdo. Yo evoco en este momento lo que fueron las líneas de pensamiento de lo que se dio en llamar posmodernismo. Para la audiencia, el posmodernismo, luego la caída del muro de Berlín y de los socialismos reales y del fin de la historia, podríamos sintetizar en esto: el mundo se ordenaba, el mundo de la modernidad, en grandes relatos. La historia con su concepción de progreso, luego en el siglo XX el psicoanálisis, las religiones, todo aquello que ordenaba y daba un sentido a las vidas. El posmodernismo dice que hay una crisis de paradigmas, que debe haber un eclecticismo. En nuestra vida cotidiana esto significaba el videoclip. El videoclip era unir los fragmentos de un mundo estallado y pasar de una cosa a otra a través del zapping. Nada tenía sentido, aparte ya se había terminado la historia, ya no había un conflicto, así que había que adaptarse al único mundo posible. Se hablaba del mundo unipolar. En ciencias sociales y en historia aparece un español, Javier Guerra, se deben acordar, que cuenta la Revolución de Mayo diciendo: miren, ustedes no hicieron nada. En realidad, nosotros habíamos sido conquistados por Napoleón y ustedes aprovecharon esta cuestión externa. Hoy tenemos que recuperar que en realidad ese no hacer nada. Le habíamos ganado en 1806 y 1807, cuando Napoleón no había invadido España, al ejército más poderoso del mundo. Ahí surgió, dice Julia Rosenberg, estupendo, en una entrevista con Pedro Rosenblatt, ahí surgió el pueblo. Sobremonte, bueno, ya sabemos, se fue con la guita, ¿no? Los españoles no hicieron absolutamente nada, mientras la clase pudiente, con un primer
Martínez de Hoz, que fue nombrado jefe de aduana pasivamente, ¿sí? Mientras ellos podían seguir comerciando, cero patria, cero bandera. El pueblo, que no es lo mismo que sociedad, sociedad conjunto de individuos, pueblo, sentís una pertenencia, sentís un sentimiento que te une, te mancomuna, surgió ahí. Ya venía, ¿no? La Universidad de Chuquisaca, bueno, pueblo. No hay pueblo sin revolución, no hay revolución sin pueblo. Y esa revolución, el sujeto de esa revolución, fueron las masas gauchas, fueron los indígenas, fue el ejército multicultural de San Martín, Güemes y Belgrano. De todo eso nos privaron del San Martín político, estratégico extraordinario. Había que circunscribirlo a un militar. Es decir, empieza a desaparecer la palabra pueblo, aparece multitud, gente, porque en el fondo lo que se quiere enterrar bajo 7 llaves como si fuera un demonio medieval es eso que había desconcertado. Scalabrini Ortiz lo decía bellamente, el subsuelo de la patria sublevada el 17 de octubre del 45. Y los intelectuales académicos, orgánicos, empiezan a decir algo que es para mí la coartada infame, moral. Democracia igual al liberalismo político, post caída del muro de Berlín. Lo contrario son populismos. Y se construye la estigmatización de todo aquella o aquel que encarna los hechos malditos de nuestros países en América Latina, la redistribución más justa de la riqueza, la discusión de la soberanía. Soberanía es una palabra que desaparece, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones constituyen un sujeto intelectual que vuelta a aquella escena de Echeverría, Sarmiento y de Mitre, no pueden comprender al pueblo. En el fondo lo detestan. Hay una frase tremenda que a mí me duele en el corazón. ¡Qué país de mierda! ¿No? ¿Qué país de mierda está pensado desde esa Argentina que se soñaba blanca, europea, no latinoamericana, y que te puede decir Juliano Facundo, ¿para qué quiero una fábrica de celulares en Tierra del Fuego si se abre la importación, puedo tener lo que quiera? O lo fantino de la vida, ¿no? ¿Para qué quiero una universidad en el conurbano o en Calamuchita? Si con la mía o con la tuya, Facundo, Julián, ¿no? Me parece que se va construyendo un pensamiento antinacional y antipopular. Yo creo que eso define, ¿no? Se va construyendo, sobre todo en los sectores de clase media, permea también los sectores bajos, un sentimiento antinacional y antipopular. Ahí está buenísimo. Bueno, esto es algo, esto sí es un acontecimiento, ¿no? O sea, nosotros dialogando o esta exposición de Francisco que un poco nosotros intentamos con esto reflexionar un poco desde otro lado, ¿no? Y acá te hago una consulta a ver qué reflexión tenés sobre en esa transición que vos comentabas muy bien, ¿no? Y de una forma muy detallada y muy clara, que se produce durante el proceso de las dictaduras, y esa intelectualidad universitaria que un poco arranca posterior al 83 en la democracia. ¿Cómo ves ahí, algo que lo hablamos en algún momento con Juli, en algún programa, el rol de las ONG, ¿no? Estas ONG multinacionales que financian investigaciones en el momento en donde el Estado no estaba para financiar esas investigaciones, que esas investigaciones no tratan a los estados, no llaman a los gobiernos como nacionales populares, sino que se financian, sí, hablas, como bien dijiste, de populismo, ¿no? O sea, cambian las palabras. Me gustó muchísimo esto que decías, mueren las palabras, ¿no? O sea, aparecen otras palabras, aparecen...
¿cómo lo relacionás, ¿no? Esto de el rol de esas ONG multinacionales y la carencia de estas cuestiones que habían sido carne en los gobiernos anteriores, ¿no? Todo lo que se debatía en los 70, de pronto empieza a no ser sujeto de beca. Excelente lo que decís, Facundo, porque las ONG primero son recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, porque hay que mitigar los efectos del no derrame. Permanentemente en los documentos, hasta que estalla el 2001, hay que pensar que hay que decir que los planes sociales fueron recomendación del Banco Mundial porque le tienen miedo al estallido. Bueno, primero son think tank, ¿no? Fuerzas de choque de las ideas, de determinadas ideas que quieren desarrollar, pero además son como comunidades de control, pequeñas comunidades de control y de capacitación en un ideario. Fue el primer emprendedurismo. Las ONG fueron el primer intento de plantear que la cuestión no era ricos o pobres, sino emprendedores y vagos, ¿no? Las ONG nos decían, en principio de los 90, que había que capacitarse, que no había que pensar en la educación pública, sino en oficio, que había que dar, o sea, la caridad, no la solidaridad. Y el Estado no puede, el Estado está para otra cosa, para la macroeconomía, para las grandes cuestiones, no para el gasto social que genera déficit social y hay que tener plata para pagar la deuda, ¿no? Básicamente. El primer intento meritocrático de decirnos, mirá, no hay que cuestionar la riqueza, vamos a ver cómo hacemos para que la gente no sea tan pobre y que se la vaya rebuscando. Y la ONG, que por supuesto que hay diferencias y hay excepciones, fueron la manera de convocar a aquel o aquella que quería hacer algo, y ahí viene el cazabobo, ¿no? La cazaboba. Después, obviamente, yo te capacito para que mires el mundo como miramos. Las ONG en documentos decían, bueno, no queremos ser tan bruscos, pero esta Argentina se va pareciendo a lo que en Chile llaman los rotos. Es tremendo, porque en Chile decirte roto, nosotros no tenemos un término tan duro, ¿no? En Chile te decían los rotos, estaba consagrada la desigualdad social. Pero me parece que es clave esto que decís, Facundo. Cuando se rompen los vínculos sociales, ahí aparecen las recetas. Y aparecieron dos. Juntos con la ONG aparecieron, no es casualidad, hay una fundación clave, que es la Fundación Mediterránea, que explica buena parte de lo que es Córdoba. Apareció inviable. Había provincias, todas las del norte, mi provincia, inviables, y había que tender a una reorganización regional de varias provincias. Y las ONG iban a hacer el trabajo de investigación de cómo se daban las cadenas productivas y cómo convenía. Es decir, había una micro ONG para las cuestiones pequeñas y había macro ONG para esas cuestiones más duras, de rediseñar la organización socioproductiva y división política del país. No, es algo... Se te apagó el micrófono, Facu. Ahí está, perdón. Ahí. No, decía que estaba diciendo tremendo, que es algo que me viene a la cabeza este tipo Slavoj Zizek que decía sobre otra cosa, vos lo estás viendo, uno lo está viendo y sin embargo se hace, ¿no? Como un mal. Hay cosas que no me gustan de este tipo y hay cosas que creo que la pega con algunas cositas y esto es muy impactante, ¿no? Y ahí es donde uno encuentra, no sé, por lo menos lo que nos pasa a veces hablamos, o por lo menos hablo por mí, las limitaciones, es decir, no entender cómo uno comprende, ¿no? O sea, esto, lo que comentás recién, Francisco, que uno va y te ilumina y decís, che, es por acá,
y sin embargo sigue ocurriendo, ¿no? O sea, porque no es algo que no, digamos, que no observamos, ¿no? Es algo que está a la luz de todos. Y acá una cuestión que un poco también pensamos y un poco también te convocamos por esto, y la inteligencia artificial, ¿cómo juega en esa relación de ya establecido no sé, nosotros decimos, ¿no? Establecido un pensamiento único, está mal que lo diga así, pero como una batalla ganada, ya logramos la Wikipedia, o sea, hoy los chicos van ahí, bueno, y ahora viene la inteligencia artificial, es como una fase que es una trompada final, ¿no? Que no quiero ser tan derrotista, pero nosotros lo vemos como algo muy, muy grave, un monstruo muy grande, ¿no? Es muy grave, pero tenés ejemplos de cómo combatirlo. Elon Musk tuvo que adecuarse a la normativa que le planteó Brasil, lo mismo Claudia Sheinbaum, y China tiene otro Google, tiene otro buscador. Pero volviendo a lo que nos pasa ahora, Peter Thiel está en la Argentina. Peter Thiel, el fundador de PayPal y sobre todo de Palantir. Palantir Technologies es la gran corporación que administra el 100% de los datos de Estados Unidos, a partir de los cuales se diseña el dispositivo de seguridad del complejo industrial militar. Pero al mismo tiempo es especialista en campañas políticas y cómo trabajar la fake news. Una cosa importante para entender lo que Noam Chomsky habla como plutocracia de las corporaciones de la Big Tech, de las grandes corporaciones digitales. Este muchacho, Peter Thiel, acá lo tengo para no macanear, junto con Alexander Carr y Nicolás W. Zamiska, escribieron un texto, La República Tecnológica. Allí proponen una reconfiguración del poder global donde Silicon Valley y la industria de la inteligencia artificial asumen un rol de liderazgo estratégico por encima de la burocracia estatal. Se terminó el tiempo de los estados-nación. Plantean, por otra parte, que la burocracia estatal y la lentitud democrática frenan el progreso. Postulan una meritocracia donde el talento tecnológico y militar determine el rumbo de la civilización. Sostiene, subrayo esto, que su concepto de libertad económica y de empresa y libertad individual es incompatible con el de democracia. Hablan de la posdemocracia. No es casualidad que Milei abrace esta idea, porque plantean que cualquier interferencia de actores sociales y sobre todo de líderes o lideresas políticas debe ser exterminada. Si a esto nosotros, aparte es asesor principal de Donald Trump que produjo en enero de este año el corolario Trump. El primero fue de Roosevelt en principios del siglo XX. Y la nueva estrategia de seguridad nacional dice que tenemos que producir hechos ejemplificadores. El secuestro de Maduro es uno, la manera de hostigar a Cuba es otro, para que nunca más se cuestione nuestro dominio, no dice dominio, predominio de intereses estadounidenses sobre América Latina. Nosotros tenemos todos los recursos, no solamente naturales, sino humanos, que necesita Estados Unidos, que está en una franca crisis de hegemonía. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ir pensando, porque es muy posible que se le gane a Milei o a cualquiera en el 2027, propuestas de políticas públicas vía planes quinquenales que planteen que no hay soberanía sin soberanía digital. Hay que grabarle a las grandes plataformas, pero aparte hay que impedir que otra entidad que no sea estatal y regulada por la sociedad civil controle nuestros datos. Qué interesante. Sí. Perdón, te interrumpo dos segundos Sí, porque sí, justo hoy, ¿no? Está la encíclica papal, ¿no es cierto? Magnifica Humanita,
que plantea precisamente la problemática de la inteligencia artificial y cuál es el posicionamiento de la Iglesia, ¿no es cierto?, de la Santa Sede en torno a esto. Y pensaba también, ¿no es cierto?, qué notable va a ser, estamos hablando del presente, ¿no es cierto?, uno está meramente en un momento de mera especulación, pero sin lugar a dudas creo que estamos en una etapa clave o transitoria hacia algo nuevo, porque bueno, uno cuando ve las encíclicas papales, ¿no es cierto?, de suma trascendencia, Rerum Novarum, Popularum Progressio, que precisamente dialoga con un proceso de cambio que se está dando de tono estructural en el mundo, y salen esas encíclicas que tienen mucha presencia, ¿no es cierto?, mucha presencia política. Y bueno, precisamente esta que salió ahora es clave y quizás también es un guiño que nos hace, ¿no es cierto?, el Papa para tomar la posta, ¿no es cierto?, para decir, bueno, no está todo perdido, ¿no? Y precisamente como Ahí, bien vos decís. no, ahí lo que decía Juli, y me sumo y ya le dejo la palabra acá para aprovecharlo a Francisco, que esto a veces uno lo dice en el aula, ¿no? Te miran raro, ¿no? Tenemos un ateísmo muy fuerte, pero a partir de Francisco, en lo que es la tradición de la Iglesia, por lo menos en los últimos años, si no tenemos que ir a Terrenum Novarum, ¿no? Evidentemente las encíclicas siempre aconsejamos a leerlas, porque desde Francisco para acá son verdaderos documentos fundamentales para comprender desde la periferia lo que está pasando. Y León está bueno que sigue en esta línea, ¿no? Que hoy no tenemos muchos testimonios así de líderes tan masivos con posturas tan fuertes frente a esta transformación nefasta, ¿no? Así que hoy nos agarramos un poco de eso también cuando decimos cuál es el líder que arrastra gente y que dice algo parecido a lo que estamos sufriendo nosotros. Y hoy la verdad que se festeja esta nueva encíclica que viene a transformar de nuevo y seguir en la línea de Francisco, que es la verdad que es espectacular, ¿no? No es una encíclica teológica para hablar entre 5 obispos, ¿no? en el Vaticano, sino que es una encíclica además de fácil lectura. Exacto, y dialoga con Laudato Si, esa encíclica revolucionaria del Papa Francisco, y plantea que la crisis es a escala civilizatoria y donde está en riesgo, en serio peligro. ¿Cuál es la singularidad del humano en tiempos de inteligencia artificial? ¿Qué nos hace humanos? Y es la compasión, la piedad, la capacidad de asombro. Asombrarse significa salir de la oscuridad, de la sombra, del ruido. Tanto Francisco como León creo que están planteando que si no hay una reacción humanitaria, un nuevo humanismo, corremos el riesgo de que este sálvese quien pueda arrase todo. Hay genocidios, guerras, hambruna. Nosotros en la Argentina padecemos un genocidio por goteo. Y para cerrar, vos sabés que gracias al pie que me dan, yo pensaba en algo que viene de muy, muy lejos de la Biblia. En determinado momento se acordarán que Caín mata a Abel, y cuando Yahvé le pregunta ¿dónde está tu hermano?, Caín le contesta: ¿acaso soy responsable de mi hermano? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Yo creo que hay dos clases de personas y dos clases de proyectos que se erigen a partir de responder si soy o no responsable por mi hermano. Hay uno que es un proyecto de país que sin solidaridad no se sustenta, la comunidad organizada, la solidaridad, el espíritu comunitario. Y hay otro que es un proyecto individual, un proyecto de colonia. Si a mí no me interesa el destino de mi vecino, de mi compañero de banco, etcétera, etcétera, y creo que puedo solo, bueno, es otro proyecto, pero la pregunta es, ¿acaso soy el responsable? Mirá la antigüedad, tiene más de 2000 años, ¿no? Y sigue resonando. ¿Acaso sos responsable de tu hermano? Me parece que lo que tenemos que hacer es buscar interpelaciones que nos conmuevan, ¿no?
conmover es sacarte del lugar del confort, porque hay una discusión política, hay una discusión sociológica, pero debe haber también una conmoción espiritual. Mirá, hace rato que no hablamos que hay un vaciamiento de la vida cotidiana. Hoy hay casi tantos más suicidios que accidentes de tránsito y con final fatal y homicidios. Hay, más allá de todos los problemas que nos aquejan, hay un vaciamiento porque el capitalismo salvaje todo el tiempo te dice que vos fallás. En Estados Unidos hay loser y winner, no hay pobres y ricos. Y vos sos el culpable por no dar la talla, ¿no? Entonces vos te sentís culpable y me parece que hace falta que la política vuelva a abrazar. Yo siempre pienso en esto que hizo Néstor Kirchner, ¿no? Cuando asumió, hoy estamos a 16 años, perdón, Otro a aniversario 23, para a conmemorar, sí. 23 años de aquello que dijo como representante de la generación diezmada: no pienso dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y después, sin protocolo, se fue, se arrojó, se golpeó la cabeza y rompió un modo de hacer política. No es con el discurso, ¿no? Necesitamos una práctica que encarne ese espíritu de la revuelta, ¿no? Ese espíritu de la revuelta para que la tortilla se dé vuelta. Magnífico. Estamos hablando acá con Francisco Tete Romero. La verdad que bueno, es un placer escucharte. Recomendamos enfáticamente los dos libros, ¿no es cierto? Culturicidio 1, Culturicidio 2, que llega hasta el 2004. ¿Tenés pensado hacer un Culturicidio 3? Porque creo que ahí el Sí, tema de la pandemia es clave, ¿no? el primero es del 2004 y trata de explicar lo que nos pasó desde la dictadura hasta el 2004. El número 2 es desde el 2004 hasta el 2019. Ahí está. Y ahora estoy haciendo el tercero, que nunca pensé que tenía que hacerlo. Es con mucho dolor que lo estoy haciendo. Así que sí, Julián, sí, Facundo. Con mucho pesar estoy escribiendo el tercero y espero, sí, por favor, que sea el último. No el último Ojalá que libro, sea. pero sí el último padecimiento colectivo que tengamos. Bueno, esperemos que esto sea, digamos, una cuestión de tocar fondo y que podamos salir a flote nuevamente, ¿no es cierto? Así que bueno. Facu, ¿tenés algo más? No, la verdad que, bueno, algo hablamos antes, me habías comentado, Juli, pero estoy sorprendido, ¿no? Por la claridad, la cantidad de cosas que nos deja sobre el tintero, la cantidad de bibliografía que tiraste, Total. Francisco, para nosotros, así que se festeja y bueno, nosotros estamos acá en este tránsito de tratar de comprender lo que estamos viviendo compartimos padecimiento, ¿no? Nosotros decimos a veces, es como una terapia que hacemos, esto historiadores, de hablar de lo que estamos pasando, pero bueno, con la idea de que, bueno, tenemos un proyecto diferente, ¿no? Así que bueno, a seguir en esta. Como decía el Indio Solari en Juguetes Perdidos, cuando la noche es más oscura se viene el amanecer. La última imagen de los pibes y pibas en el Movistar Arena, cuando había un influencer, Sí, trader, que le decía: no es por acá, no es por la universidad, es por estos cursitos. Le dijeron: la patria no se vende, ¿no? Bueno, total. brindemos con esas pibas y esos pibes que también nos reinventan, porque cuando escuchamos eso y sentimos eso, nos reinventamos como pueblo, ¿no? Orgullo total. Orgullo total. Muy bueno eso. La verdad que, bueno, es un placer escucharte, Francisco. La verdad que ojalá lo podamos repetir pronto y continuamos A ahí. disposición. Gracias por convocar para pensar en voz alta, ¿no? Entre los tres. Buenísimo, muchas Excelente, gracias. excelente. Muchas Bueno, gracias. y
Y gracias a todos por acompañarnos y será hasta la próxima, que nos sigan ahí por las redes sociales, estamos en Spotify, Historia Dancers, y este episodio imperdible con Francisco Tete Romero. Gracias Facu, gracias Francisco, hasta la próxima. Un abrazo, nos vemos, hasta siempre.